Hola, buenas tardes. Hoy estoy con una invitada muy especial, la doctora Magali López, que es odontopediatra, es docente, es odontoempresaria, o sea, hace mil cosas. Ahorita nos va a platicar. Ella es de Guatemala y la encuentran en Instagram como Soy Anali. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Paulina. Pues la verdad, como iniciaba hace un momento, fuera de cámara y fuera de grabación, muy agradecida de poder compartir de nuevo, pues, con estos grupos de no solo profesionales, sino estudiantes que siempre queremos saber algo más, siempre queremos no solo saber, sino cuando yo comparto, vuelvo a estudiar un poco y sigo aprendiendo. Entonces, somos unos eternos estudiantes. Paulina dice, muy ocupada, pero sí, pero muy organizada. Hacemos mil cosas cuando tenemos la energía, espero tener la energía por muchos años, pero ahora ya tengo energía con experiencia, porque al principio solo era energía. Ahora es energía con experiencia. Cuando uno comparte desde estos dos puntos de vista, creo que el contenido de valor es todavía mejor. Pues No, muchas es gracias. un honor que andes por aquí. ¿Cuántos años tienes de odontopediatra? De odontopediatra, pues te cuento mi historia como en la odontopediatría, es así como aquellas historias de amor que empiezan en la prepa y terminan casándose en la edad madura. Desde pregrado siempre me gustó odontopediatría. Hice algunas residencias en odontopediatría, fui a sacar odontología familiar. Me empiezo a, a trabajar en odontopediatría sin ser odontopediatra. Se abre una oportunidad en el Seguro Social. Ahí empiezo en odontopediatría, de nuevo sin ser un odontopediatra, pero la experiencia fue gigante en esa parte porque ustedes saben la cantidad de niños y de pacientes que llegan al Seguro Social. Entonces ahí hice práctica previo a academia, aunque siempre he sido una estudiante eterna. Por situaciones de familia y de casarme, hijos, dejé el estudio de la odontopediatría sin dejar de ser odontopediatra de corazón y de práctica, porque fueron 15 años seguidos haciendo solo odontopediatría. Luego surge una oportunidad para profesores de odontopediatría en Brasil, en Sao Paulo. Aprovecho esta oportunidad, más de 125 postulantes, nos escogieron a 12 y ahí vuelvo a retomar, ¿se acuerdan al amor de prepa? Que siempre fue mi amor, pero no tenía el papel, no tenía el lo de servicio civil, nunca me había casado formalmente, entonces regreso y se empiezan a dar estas oportunidades de estudios híbridos que muchas veces no se creían, no había como mucha fe ni, ni ahí sí que confianza en este tipo de estudios. Claro, las prácticas siempre se hacían en el lugar. Estuve viajando varias veces, hice algunas prácticas, las hacíamos en nuestro propio país, del odontólogo latinoamericano, y entonces me vuelvo odontopediatra muchos años después, casi 15 años después de ejercer la odontopediatría de una manera Mm. empírica, podríamos llamarlo. Pero consigo ya el grado, la maestría y el posgrado, y regreso ya a dar clases en pregrado de odontopediatría y en la maestría actualmente. Entonces nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre mi frase de vida es primero crea y después cree, no, primero cree y después crea. Todo lo que creemos, creamos, ¿verdad? O sea, lo que decimos y creemos luego se vuelve realidad. Y se vuelve realidad. Y aquí estoy. Qué padre, que nunca es tarde. Ese es un mensaje bonito porque siempre dicen, es que ya estoy muy grande como para hacer esto, para, pues no, la vida, o sea, la vida es larga y podemos hacer muchas cosas. Y ese amor que tenías Así por es, los niños, que te gustaba atender y todo, qué padre que lo continuaste, lo materializaste y ahorita tienes tu consultorio en Guatemala. así es. Y tenemos con mi hermana es odontóloga geriatra, es el otro extremo de la vida. Y Mm, qué chistoso. tenemos 3 clínicas, hemos abierto, pues se llama Dental Spa, como spa de relajación, que Sí. muchas veces como que odontología y spa de relajación no va muy de la mano, pero pues tratamos de dar un ambiente, a pesar de que nuestros equipos, como vemos aquí, siguen siendo
pues los mismos, cada vez más modernos en visión, pero y en tecnología, pero al final es una clínica odontológica. Eh, pero pues tratamos de dar un poquito más allá. Además, también tengo la especialización para certificar en óxido nitroso. Entonces, esta sedación consciente nos ha dado también otra manera de atender a los pacientes sin ansiedad. Entonces, también nos ha ayudado muchísimo, tanto adulto mayor como a niños y a adolescentes. Claro, y también pueden usar el óxido nitroso para pacientes especiales. Totalmente. Ujú. Actualmente el óxido nitroso estamos usándolo no solo en odontología, sino se unió al equipo un pediatra y lo estamos usando también en medicina con algunos procedimientos cortos que no necesitan una sedación tan profunda, Mm. pero que sí necesitan calmar al paciente y nos ha ido pues rompiendo un poquito de paradigmas, o sea, en el ambiente médico y con anestesiólogos nos ha ido costando un poco, pero se logra. No, Creer y crear, creer y crear. y la sedación consciente con óxido nitroso, pues sí, ya entra ahí el spa, como que se relajan mucho los Ahí pacientes. es, entonces ya podemos creer que el spa se vuelve realidad, ya no tanto un mito, ni solo una palabra en el nombre, ¿verdad? Así es. Sí, sé que eres especialista en óxido nitroso, que vayan a Odonto Academy a ver tu video que hiciste hablando del Exactamente, tema, así es. que está muy Que, interesante. que Leo no lo podía creer que en Centroamérica y en Latinoamérica no existiera como de rutina un óxido nitroso cuando en Estados Unidos y en Canadá, más entre el 80 y el 90% de los consultorios lo tiene. Entonces, ha sido también un proceso largo para quienes nos hemos dedicado a replantearlo en Latinoamérica, volver a abrir este espacio. Pero cuando ya lo van conociendo los especialistas, nos dejan eh, esta oportunidad y a ellos darles este extra a sus pacientes también, muy importante. Que lo ideal sería que todos los consultorios Claro, tuvieran, así. tuvieran esa Y opción para el la paciente. inversión del equipo increíblemente se paga con creces, porque la referencia, el boca a boca es increíble. Y no solo entre pacientes, sino entre odontólogos y entre especialistas. Claro. Vengan a probar lo que hoy aprobé y es increíble. No, Sí, y el así es. paciente es súper feliz también, que es lo que Súper feliz. está ideal. Así es, Hoy exactamente. te invitamos a hablar un tema que es un tema que no se habla mucho en internet y que no he visto como mucho. Y cuando me diste opciones de temas, dije ese, porque de la violencia infantil, ya visto de la parte odontológica, es un tema que todos tenemos que conocer, que no nos enseñan en la universidad, que debemos de aprender como estudiantes, como odontólogos, porque tenemos mucho el contacto, como tú decías, con niños, con pacientes, que podremos ser a lo mejor su único contacto y podemos llegar a notar cierto tipo de violencia que el niño o el adulto no lo diga. Así es, porque son los sin voz muchas veces. ¿Ah? Entonces, nos toca a nosotros, que tenemos un poco de voz a nivel profesional, pues hacerlo evidente, o por lo menos dentro de el ambiente legal de cada país donde podamos actuar, pues respondiendo a nuestro papel profesional que nos toca. Sí, que es un tema fuerte, que muchas veces yo he visto que sí lo pasa como la policía y hace su reporte son los médicos. Pero el hecho de que nosotros como también profesionales de la salud podemos determinar ciertas lesiones orales o ciertas extraorales que nos van a dar determinado que ahorita nos vas a explicar de que ese paciente está pasando por algo y que a lo mejor no lo va a decir porque probablemente quien sea la persona que esté, su violentador sea quien nos esté llevando al consultorio, ¿no? Así es, generalmente así es, Sí. definitivamente. Y no puede hablar o no puede decir ciertas cosas y ahí nos toca a nosotros entrar, que es un tema fuerte. Muy, muy fuerte y muy de actualidad. O sea, si nosotros estamos en el entorno actual, hay hasta películas muy actuales, todos hemos escuchado sobre las películas últimas, hablando de temas de violencia y tráfico de niños, pero todo empieza en cosas muy pequeñitas, todo empieza en dejar pasar cosas
que a veces son obvias, pero mejor volteamos la cara a otro lado y desde ahí inicia todo este tema. Y si nosotros podemos hacer un agente de cambio, una luz en la vida quizá de alguna persona, creo que podemos hacer la diferencia y para eso estamos formados como profesionales de la salud, también en estos ámbitos, definitivamente. Sí, pues está muy interesante el tema. Gracias por estar aquí, pues empecemos. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces, más que, más que una conferencia, como, aunque está presentada con diapositivas como una presentación, pues yo quisiera el día de hoy ir platicándoles, ayudándome con estas eh, gráficas, pero más que todo para que hagamos conciencia y para que despertemos quizá ese chip en algún momento que nos podemos ayudar y nos podemos ayudar. ¿Cómo una odontóloga, una odontopediatra docente empieza en este mundo, verdad? Como a Paulina dice, muy interesante, pero ¿cómo me empecé yo a interesar por todo eso? Desde la mirada de la odontología infantil, como dice ahí, eh, con todos los cursos de actualización, odontología del bebé y específicamente odontología de paciente especial, esto fue más o menos hace unos 3 4 años, dentro de un curso salió el abuso de los SIMBOS, los pacientes especiales, como el paciente especial, muchas veces por cansancio, desesperación de los cuidadores, por falta de paciencia, como se dice, ¿verdad? O preparación, eh, se obligaba a hacer algunas cosas al paciente especial y entonces se habla en este curso un pequeño capítulo sobre violencia y cómo el odontólogo o el médico lo puede eh, ir definiendo. Y entonces así me pareció muy interesante. Vinieron aquí a Guatemala al Congreso de Paciente con Capacidades Especiales de España, casi toda la Iberoamérica, Latinoamérica, España, y de Latinoamérica vino una doctora brasileña donde se habló precisamente de esto, cómo el odontólogo está presente muchas veces sin saber. Y en Colombia se crea una asociación que se llama Afecto, la pueden buscar en Instagram, con la doctora Shirley Díaz, y es ella mi mentora en cuanto a la mirada del odontólogo eh, en cuanto a violencia infantil. Y así empieza mi historia, cómo nos fuimos perfeccionando y ayudando a otros odontólogos, aún a estudiantes, para poder tener esa mirada extra, ¿verdad? Pues de nuevo, soy Magali López, odontopediatra, y vamos a compartir un poquito de mi experiencia con este tema, pues tan triste, fascinante, pero bastante fuerte. ¿Qué es entonces el maltrato infantil? Es todo daño que se da a niños menores de 18 años, que puede ser desde físico, sexual, emocional o negligencia. En eso entramos nosotros. Nosotros entramos en el físico, porque ahorita vamos a ver qué áreas, y en la negligencia, el no tener el cuidado de una higiene, de unos hábitos y llegar a unas bocas totalmente destruidas, aunque parece, es que tiene caries mi niño porque tomó mucho antibiótico, porque le dieron hierro. O sea, son todas esas historias de que Sí. nos llegan con toda la boca llena de caries y no, es simplemente negligencia, o sea, es simplemente descuido, eh, desesperación. Yo tenía una paciente, sus 4 hijos fueron mis pacientes, los mayores son gemelos, cuates, como les llaman, ¿sí? Y los otros dos, pues no. Pero cuando me llevan por primera vez a los mayores, que eran los cuaches, tenían 5 años, no comían absolutamente nada, todo por biberón, con una boca totalmente destruida. Y cuando yo le pregunto a la mamá, cuénteme, ¿por qué está aquí? Y me contesta, obligada, doctora, obligada. A mí él me trae. O sea, señala al papá. Y entonces ya el papá tomó la palabra y me dijo, a mí mi mamá siempre me cuidó mi boca y tengo muy buenos dientes. Y yo no quiero que mis hijos
pasen por eso, pero ya ahorita yo voy tarde, doctora. Mm. Mis hijos no comen, 5 años, nada, cero. Todos se los metían en el biberón, licuaba todo y se los metían en el biberón y no los ya, cepillaban. El segundo igual, o sea, el tercero y el cuarto igual. Cuando le pregunté a la mamá, ¿pero por qué? Y me dijo, qué haraganería, doctor, qué haraganería sentarse y pelear con ellos para con la cuchara, si me lo escupen todo, y luego lavarle los dientes. O sea que aquí ya hay de la propia madre, porque generalmente, como decía muchas veces Paulina, llegan a la clínica o al consultorio con el que les está causando daño. Y a veces no es solo golpe, o sea, esta negligencia, en este caso fue la mamá. Entonces ahí, aquí como dice, después dice los odontólogos, muchas veces nos toca referir casos de maltrato infantil, pero tenemos que hacer conciencia el papel que tomamos en cada uno de los casos individuales. El objetivo general, pues, de poder manejar este tema es conocer realmente la responsabilidad como odontólogos en la sospecha, porque nosotros como odontólogos no podemos decir e ir inmediatamente, creo, estoy segura que aquí hay violencia infantil. No, siempre hay eh, una sospecha, ¿verdad? O sea, nosotros solo podemos tener el ojo profesional, el ojo experto, para decir que hay sospecha. Eh, Lógicamente, entonces, aprender cuáles son los signos de violencia, de abuso o de negligencia y conocer entonces cuál es nuestro papel como odontólogo en esta prevención. No solo detección, sino prevención. No podemos llegar ese día, mire, deme a su hijo, yo le se lo recojo porque usted eh, está haciendo mal uso de fuerza o mal uso de palabras, no podemos, ¿verdad? Pero sí podemos aprender como profesional cuál es nuestro papel. Según la OMS, el maltrato infantil constituye todas las formas de abuso que resultan en un daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño. En todo caso, muchas veces uno como mamá ya de cierta edad dice, o sea que yo aquí me encajo, pues, ¿verdad? Yo he estado contando en la universidad y han estado pendientes desde que se hizo la publicación que voy a estar compartiendo con ustedes, donde alguna de las docentes mamás me decían, doctora, entonces yo fui abusadora, soy abusadora porque sí, realmente cuando cepillaba a mi niño, casi que lo amarrábamos con mi esposo para poderle cepillar, la odontóloga, para poderle cepillar al niño. Entonces, pues sí, hay un daño, ¿verdad? O sea, tiene uno que ser claro hasta dónde y por eso el odontopediatra, ya desde ese pequeño capítulo, podemos ir guiando a los papás cómo evitar desde las pequeñas cosas, ¿verdad? Vamos a ver, aquí son un poquito más explicado, ¿verdad? Es una patología. Se tienen registros desde las civilizaciones antiguas como la griega e egipcia, pero hasta la firma en Ginebra, donde los derechos del niño en el número 9 dice no al maltrato. Menciono a México porque yo sé que estamos eh, compartiendo mucho con colegas mexicanos y ya se tiene un registro del maltrato infantil desde hace más de 20 años. Guatemala estamos muy, muy, eh, muy parecido, pero nuestros registros no son tan exactos ni existe, digamos, un control tan lejano, sino es más para acá, desde hace 10 años. Colombia, que es donde me he terminado de formar en este aspecto, también Colombia más o menos existe también 20 años, donde también esto aquí podemos incluir trabajo infantil y nosotros como Latinoamérica, mucho se va también al trabajo infantil, ¿verdad? Aquí es un abuso claro. ¿Cuánto vemos en la calle, verdad? Que no son niños que lleguen a nuestros consultorios difícilmente, pero el colega que trabaja en salud pública probablemente sí puede llegar a ver, o en algún su momento seguro social, con mucha suerte, puede llegar a ver todos estos niños que son en condición de calle. La mayoría de las lesiones las vamos a encontrar en la cara, generalmente son contusiones, o sea, golpe,
la cavidad bucal la vamos a encontrar lastimada, con abrasiones, laceraciones de mucosa, luxaciones dentales o aún fracturas repetitivas, porque vamos a ver un cuadro dentro de un momento entre la lesión provocada y la lesión eh, espontánea o accidental. Y ahí es donde tenemos que aprender. Ya es un niño que regresa, donde además de la fractura de la pieza dentaria, tiene hematomas en la contralateral y lo que refieren es que yo lo he recibido así, quedándose la vuelta dormido, se cae y se golpea en la mesa de noche, pero la semana anterior llega con el labio lastimado. Entonces, cuando hay una lesión actual pero son repetitivas o hay lesiones en otra área o hematomas en el cuerpo, se tiene que sospechar de maltrato, ¿verdad? Y ya Hay van, una ¿sí? van siendo como lesiones acumuladas, ¿no? Hay lesiones acumuladas. Yo tengo un niño donde tiene cicatrices en su frente, cicatrices en el cuero cabelludo, le mantienen el cabello bien cortito y se le ven cicatrices en su cabeza. Entonces, no tiene uno que pensar que es un niño que se cae, no puede ser que se caiga una vez a la semana y se lesione de esa manera. Entonces, aquí con este niño sí hemos hecho, porque lo trabajamos desde un hogar educativo donde nos llevan a los niños, es un proyecto en la universidad, entonces aquí sí podemos hacer como la red, sí la podemos ir cerrando, aquí sí podemos ir haciendo más obvia y poder llegar a una resolución positiva a nuestro paciente, ¿verdad? Muchos Pero es, muchos papás pueden decir, ay, no, es que es muy vago, anda, brinque y se cae y se sube a los árboles y por y eso es se pega, ¿no? Que también hay niños que sí les encanta no, por supuesto, andar en la patineta y andar por en... eso es que cuando veamos aquí también una lista como de chequeo o de checklist, eh, también todo esto lo tenemos que ver, porque sí, hay niños terribles. Yo tenía un sobrino que él se fracturaba una semana así, la otra también, Sí. porque era primero muy alto, sus huesos muy largos para su edad, entonces todavía el control para una altura, y eso lo hablábamos con el traumatólogo en su momento, eh, lógico, para él era el correr, se tropezaba, se lastimaba, entonces de veras, si no llevaba fractura en el brazo, era fractura en la tibia, fractura, o sea, siempre. Eh, por supuesto que por eso es que tiene que tener uno mucha, como ojo clínico, ¿verdad? Como, y aprender también a leer las señales del niño, porque cuando al niño se le pregunta, y ahora contame, Pepito, ¿qué te pasó? Y el Pepito es que fíjese, doctora, y empieza. Pero si el Pepito se queda callado y con la mirada empieza a buscar al papá para ver hasta dónde puede contar o a la mamá, ese ya es un signo de no puedo hablar, no puedo contar. Entonces ahí sí que el lenguaje no verbal y tenemos que aprender a manejar el lenguaje no verbal. Eh, con los niños es súper importante, ¿verdad? Porque muchas cosas es lo que dice con la boca, lo que dice la mamá, pero otro es lo que nos dice con actitudes, con miradas. Entonces, esto es súper importante, Porque los definitivamente. niños nunca dicen mentiras, ¿no? Como que te dicen, Además, te platican además, todo. los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así dice una frase. Sí, Entonces, ¿es cierto? hay que creerlo. Y a veces cuentan hasta de más, ¿verdad? O sea, uno con el niño tiene que tener mucho cuidado y por eso de cierta edad para abajo tiene que estar algún cuidador, papá o mamá o abuelita adentro para que no crean que hay ahí también intentar sacar información pues sensible. Entonces, todo eso debe tener uno muchísimo cuidado también, definitivamente, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso es súper importante. Entonces, aquí hablamos también que cuando vemos lesiones intrabucales, puede ser con objetos como chupetes, tenedores, cucharas. Lo hablaba en la familia al inicio, ¿verdad? En el momento que están dando la alimentación, se desesperan, dan un cucharazo, hacen con fuerza el tenedor o la cuchara hacia la boca, simplemente porque le estaba dando de comer y él se movió. Porque pasa, puede ser, pero tenemos que estar viendo si la historia, como dice aquí,
la lesión es consistente con la laceración, con la luxación dental y con la historia, o sea, todo. Podemos ver ruptura de frenillo superior causada por estos motivos, o sea, muchas veces el golpe en esta parte puede ser por taparle la boca muy bruscamente, puede haber eh, que esté llorando, que esté diciendo algo, repitiendo algo, esa tapaboca muy fuerte, casi se puede considerar en algunas literaturas, cuando hay violencia unida a esto, dicen que es una lesión muy patognomónica de tapaboca, ¿verdad? Ruptura del frenillo. O sea que sí Y ahí lo que tenemos usted que ver hace, ahí lo que usted hace es como poner la historia, lo que cuenta el papá, lo que dice el exactamente, niño, lo que vemos así es. físicamente y a ver si cuadra. Y a ver si cuadra. ¿Qué pasa aquí en Guatemala y también en México? Porque sí, tanto en México, Colombia ya tiene una red un poquito como más especializada. Guatemala y México todavía tenemos el problema que muchas de las preguntas, digamos, cuando no es en nuestro consultorio o cuando hacemos la alerta y ya entra entonces otra institución, quien hace las siguientes preguntas no son personas especializadas, sino ejemplo, un trabajador social. No estoy diciendo que no tengan especialidad en su área, pero no para manejar este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? La revictimización. El niño debe de ser no revictimizado. ¿Qué quiere decir esto? Ya pasó, ya fue el golpe. Entonces, lo siguiente. Bueno, vuélvame a contar. Entonces, ¿cómo fue? ¿Y qué hizo tu mamá? Y me puedes decir. Y luego va con el siguiente. Y entonces, solo repitiendo, a ver, aquí dice que hiciste, me puedes volver con adulto, muchas veces es la manera de chequear que toda la historia siempre sea consistente y, y un solo discurso. Con el niño no. Con el niño lo que se trata de evitar, y sí ya hay ciertos reglamentos eh, que van ahí trabajando, México va mucho más adelantado que Guatemala y Centroamérica, pero evitar la revictimización, porque el pobre niño vuelve a recordar qué estamos tratando. Además, ya me voy a meter un poquito en el área psicológica, eh, donde estas improntas, o sea, esto no se quede grabado en el cerebro del niño, que sea una situación de la cual podamos sacarlo. Mientras más repite, y esto para todo, para lo bueno y para lo malo en psicología y en neurociencia, porque estamos hablando aquí ya de neurociencia. Mientras más repito yo, como la frase del inicio, creer para crear, si yo me lo repito, lo voy a hacer vida, ¿cierto? Entonces el niño, si yo más le hago repetir la historia, va a ser alguien que muchas veces pasan 20, 30 años y no salieron de esa situación. Y quizá pudo haber sido solo una vez, pudo haber sido un niño que sí se logró salir de eso, pero fue tanto que se quedó grabado en su mente que llega a edad adulta y todavía hay dolor hasta que se sane y lo cure por las vías adecuadas, ¿verdad? No las odontológicas, sino psicológicas o este tipo de ayuda ya emocional más profunda. Entonces es muy importante esta revictimización, tratar de evitar, no repite y repite, sino manejarlo desde un punto de vista profesional y luego hacer todas las anotaciones y solo en su momento que haya necesidad, pero no sacarlo del bucle al pobre niño, ¿cierto? Muy bien, Me imagino que los más, los que están más afectados son los más chiquitos. son los más pequeños, así es, pero sí y no, porque de 0 a 2 años, como quien dice, la parte de violencia en el niño muy pequeño es abandono y un poco de negligencia. En de 2 a 4 años ya es otro tipo de eh, violencia y de 4 a 6 ya es una violencia más fuerte, con daños, con pellizcos, golpes, lo que vemos aquí. Entonces, de 2 a 4 sí también, pero muchas veces es hasta con eh, alimentación, ¿verdad? Porque aquí viene como la historia del inicio, la alimentación que pasa de la lactancia materna o biberón ya
a alimentación complementaria y entonces esa es la edad de 2 a 4 donde la violencia, claro, sí pueden haber golpes, etcétera, pero la que más va a quedar va a ser la negligencia también, el descuido, pero empiezan a ver este tipo de golpes. Y la que más hace daño es la de 4 a 6 años, porque es un niño que ya habla, es un niño que ya se expresa, es un niño que ya tiene movilidad más individual, ¿verdad? ¿De quiénes vamos a esperar entonces este tipo de acción violenta? Los primeros, qué triste, pero son los padres, los adultos responsables siempre del círculo de ayuda, que puede ser abuelo, un tío, aún una familiar lejana, y luego los cuidadores, algunas Guardería. pre-kinders Ajá. o las niñeras, ¿verdad? Entonces, muchas veces ahorita cuánto hogar y cuánta aplicación hay que les dejan cámaras, porque tanta historia que hay de, de abuso, de violencia por parte de quien cuida. Y para nosotras las mamás que trabajamos, siempre es ese uno de nuestros mayores temores. ¿Quién se queda con nuestros niños? ¿Verdad? Muchas, y ustedes lo saben, mejor renuncian o ponen en pausa 4 a 5 años para poder luego ya regresar a su parte profesional cuando ya los niños ya van a un horario de toda la mañana y ya podemos regresar a trabajar sin cargo de conciencia y sin tanto temor, ¿verdad? O sea, nos toca a nosotros, pues, hacernos, que debería ser papá y mamá, ¿verdad? Pero, pues, muchas veces somos las mamás eh, en referencia al día que se conmemora el día de mañana, pero muchas veces es esa la referencia, ¿verdad? Que somos las mamás las que, pues, nos toca eso. ¿Qué acciones vamos a ver? Pellizcos, golpes, tapada de boca, jalones de oreja, manotazos, asfixia, que es lo que hablamos del frenillo, ahogamiento, muchas veces vemos de lesiones en cuello, cachetadas y por eso vamos a ver hematomas, aruños, lanzamiento de objetos. Yo acá no hace mucho, eso sí, les puedo decir donde el hermano mayor, que era el que estaba cuidando, estamos hablando aquí de cuidadores, que no era un adulto responsable, donde el hermano mayor 14 años, cosa que totalmente es ilegal, ¿verdad? Eh, Le tira un cuchillo al hermanito pequeño de 7 años, porque estaban jugando, ya estaban peleando, ya no querían hacer absolutamente nada, y entonces le tira un cuchillo que por suerte no le dio en el ojo, sino que le da en el labio y le da en el central, en la pieza 9. Ay, No hay abulsión, pero sí hay una lujación. Lo veo en clínica, por supuesto, que me iban a querer decir qué había pasado. La mamá llegó peleando con el papá era un poco violento, yo conocía la historia de la familia, eh, vienen y el papá como que les había prohibido decir qué estaba pasando, pero al final la mamá me tiene confianza, tenemos muchos años de tener relación profesional y ella me dijo, le voy a contar. El hermano mayor le tiró el cuchillo. Y por eso es, porque yo empecé, pero ¿cómo fue esto? Es que qué golpe más extraño, porque no coincidían que me caí, no coincidían. Y el niño callado, sin mucho que decir, su diente, ¿verdad? Hasta que veo al hermano en un llanto, el hermano mayor, en la sala de espera. Yo decía, pero qué hermano tan lindo, ¿verdad? O sea, estaba muy empático con lo que le está pasando a su hermanito menor, ¿cómo llora? No, él lloraba porque eso se lo había causado él. claro. Y, El cargo de y conciencia. el cargo de conciencia. Entonces, cuando dice aquí lanzar objetos, no es solo la chancleta de la mamá, así es, ¿verdad? La chancleta de la mamá, no solo es eso, Chancla. Le sino decimos chancla. la chancla de la mamá, sino, pues, es que parece increíble, o sea, ¿cómo así? ¿En qué momento se le ocurre lanzarle un cuchillo? Que al final de cuentas se logró salvar el diente, probablemente vamos a tener que hacer un tratamiento pulpar posterior, pero
Sí, sí hay de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener algunas acciones que parecen mm, que fuera solo gente de afuera, ¿no? La familia son los primeros causantes de violencia. Sí. Aquí ya entramos un poquito, ¿verdad? ¿En qué áreas vamos a ver las lesiones del cuerpo? ¿Por qué entre el odontólogo? Porque somos importantes. O sea, siempre somos importantes, pero ¿por qué en este tema? Porque el 50%, estos son estudios de Latinoamérica, vamos a ver al final algunas referencias. Hay algunas bibliografías que nos dicen el 30, o sea que sí tenemos un buen margen, pero por lo menos la tercera parte es en el área orofacial, cara y cuello, ¿verdad? Luego tenemos porcentaje en cabeza y el otro porcentaje en brazos y piernas y resto del cuerpo, ¿verdad? O sea, brazos y piernas va un porcentaje casi tan alto como cabeza, pero una de entre 30 y un 50% es aquí. ¿Por qué? Porque por la altura, muchas veces, si ustedes han oído y han visto violencia a adulto, claro que es en cara, pero muchas mujeres, vamos a hablar más que todo mujeres, pero también hay hombres víctimas de violencia, reciben sus, eh, los daños en el cuerpo, que muchas veces no se ven, ¿verdad? ¿Y cuánto pasan usando manga larga, cuello largo? Hay algunos en la cara, ¿verdad? Pero se puede ocultar más. La altura del niño es muy fácil que el puño o el pie da hacia la cara. Entonces da el tamaño o la altura y por eso es que es más común que en niños veamos en el área orofacial. Hubo una campaña en España espectacular, donde unos mupis en las paradas de los autobuses, era un niño totalmente su cara limpia, un niño serio simplemente, y decía, eh, la violencia infantil afecta, decían, un porcentaje y es causada principalmente por los padres de familia y, o familiares, algo así. Bueno, eso es lo que miraba el adulto de un promedio de unos 60 para arriba. Ujú. Tenía un efecto que para el que tenía una altura de 1,20 para abajo era exactamente lo mismo, pero la foto tenía moretones. Mm. Entonces el niño, cuando miraba el mismo MUPI, la misma valla, miraba al niño lleno de moretones y se leía lo mismo, ¿verdad? Eh, Ten cuidado o alerta. La frase era la misma, causada por padres o cuidadores, pero era un niño sin nada, visto por de 1,60 para arriba y de 1,20 para abajo, 1,30 para abajo. El niño estaba lleno de moretones en su cara, mucho más impactante, súper impactante Sí. para un niño. Y se miraba, si era un niño violentado ajá, violentado o abusado, le puede impactar porque se ve reflejado en su diario vivir. Entonces, fue una campaña muy, muy fuerte, pero muy, muy impactante, hecha por una de las asociaciones en España ya no hace mucho, hace unos 2, 3 años. Para generar conciencia. Totalmente, para generar conciencia, bueno, no, pero es que además decía un número, si eres, si eres, si sabes algún caso o algo así, dejaban un número muy fácil, ni siquiera era un no era un sin costo larguísimo, sino que era un 1715, un 1720. Entonces, para que el niño fácilmente se le quedara el número y cuentan que la cantidad de llamadas fueron altísimas, súper altísimas. Sí. Consecuencias de maltrato físico, lo que hablábamos, ¿verdad? Podemos ver fractura de huesos largos, hematomas, quemaduras con cigarro. La quemadura de cigarro he visto yo en labios, eh, es la que es con intención, son márgenes mucho más definidos. La que dice, es que yo estaba fumando y mi hijo pasó o me intentó agarrar la mano, son quemaduras difusas, ¿verdad? O sea, si un niño va y
está alguien fumando y roza el cigarro, inmediatamente se aleja y la persona que lo causa aleja la causa, valga la redundancia. Entonces son quemaduras no definidas. Mm. En cambio, la que es con intención es muchas veces no hay solo una, pero son con márgenes totalmente definidos. O sea, eso es un detalle que si no lo aprendemos y si no vemos y nos adentramos un poquito en esto, nunca, sí, es que fíjese que estaba fumando, ay, sí, ni cuenta se dio y se Mm. cree, o sea, es totalmente creíble, ¿cierto? Sí. Mordidas, he visto de mamás que muerden los brazos de los niños para cuando ya están muy desesperadas, eh, porque no paran de llorar y entonces muerden a los niños, que por supuesto no van a dejar de llorar, van a llorar más, ¿verdad? Pero es el desahogo de un adulto desesperado, ¿verdad? O a veces son pacientes con con ciertas situaciones psiquiátricas que deben de medicarse, pero que no se medican. Entonces tienen estos picos, vamos a hablar de específicamente y muy puntual de la bipolaridad. La bipolaridad, tenemos a un paciente muy eufórico, muy bien, y tú dices, no, pero ¿qué puede tener esta persona? Sí, qué linda se porta, qué alegre es. Pero cuando viene el pico para abajo, es el otro extremo, que desde una depresión a no querer ni salir, a una violencia, entonces esta necesidad de un medicamento o de un tratamiento, porque muchas veces se pueden tratar estas situaciones de una manera no medicamentosa y ya hay líneas que lo manejan así con mucho éxito, quizá más lento, pero con mucho éxito. Entonces, en este pico para abajo pueden llegar a tener estas desesperaciones y causar daños que después están totalmente arrepentidos, pero que yo tenía, pueden imaginar a dónde vamos. Colega, cirujana maxilofacial, su esposo, colega, con trastorno bipolar, dejaba de medicarse, tenía un niño de 6 y otro de 8 y dejó de tener la disponibilidad de atender pacientes de cirugías. Y un día, pues platicando, ahora, pero usted mire qué bien le va, es excelente, porque ella no da tanta posibilidad de horarios. Entonces me dijo, le voy a contar. Yo, a mí me da pánico dejar a mis hijos con su papá. Todavía seguían juntos. Mm. Cuando yo sé que en su momento él no se me da pánico, porque no sé qué puedo llegar a encontrar. Entonces, situaciones así de dos profesionales especialistas y que podemos ver también situaciones que uno puede creer que no puede ser, ¿verdad? Que ahí sí hay un manejo porque estamos a un nivel profesional. No, lo podemos ver a todos los niveles. Podemos hemorragias oculares, aquellos ojitos con hemorragia, que hubo un golpe, hemorragia interna, pero esto ya es ya más profundo a nivel médico. Marcas de objetos en piel, lo que les contaba, el niño que tiene áreas peladitas del cabello y en la frente, donde hay marcas que hubo daño y lastimaduras, pero que son anteriores, no son actuales. Golpes en el abdomen, a veces cuando se sientan y que uno les quiere poner la servilleta y se retiran porque tienen golpeado su cuerpo. Huellas de pellizcos, esto es muy parecido a las mordidas, ¿verdad? Mamás que desesperadas Sí. pellizcan al niño y la verdad, es muy común que la mamá dice, oye, sí, vas a ver cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? Y retuercen el brazo, que es como lo más común, pero que a veces lo pequeño puede ir escalando. Ya no, el pellizco al niño ya no le duele, y no es que no le duele, aprende a decir no me duele, no me importa, para ir bloqueando todos estos daños, pero eh, cualquier signo de maltrato duele, cualquier daño duele, desde el más pequeño hasta llegar a la muerte, ¿verdad? O sea, sí, sí pueden llegar no solo a causar la muerte, sino que hay un caso precisamente en México, está documentado, donde no le creyeron a la mamá varias veces, es más, hasta todo el proceso penal se volteó hacia ella
le volvieron a dar la custodia al papá, alejándolo de la mamá, y uno de los niños escribió que si a él lo volvían a regresar con su papá, él se iba a quitar la vida, y él lo cumplió, y él lo había dejado en un video, y el juez le dio de nuevo la custodia al papá, y el niño se quitó la vida porque él no podía pensar que iba a regresar con su papá, que era el maltratador, y no su mamá. Pero a veces las leyes son complicadas y hay este como apoyo legal donde muchas veces se demerita o se hace que el niño está aumentando o inventando todas las situaciones. Entonces se da por demérito las denuncias y muchas veces pues se regresa, o a veces peor, ¿verdad? No solo se regresa al punto cero, sino se regresa a un lugar donde está el maltratador y se aleja de la otra persona, que puede ser mamá o papá, ¿verdad? Eso puede ser ambos, que es más común que no sea la mamá, pero puede darse también. A veces las abuelitas, digamos, suegras de la mamá, eh, testifican diciendo que sí, que los niños están inventando, que la mamá los obligó porque no quieren al papá y entonces los obligó a inventar. Y todo esto se escucha en el área legal, a veces antes del juicio, en estos careos que contamos que se trata de evitar la revictimización, pero a veces las abuelitas testifican en favor, pues al final es su hijo, ¿verdad? Y uno es mamá, mamá, pero creo que la preservación de la vida, aún a pesar de un hijo maltratador, creo que debería estar ante todo y no pues defender a un maltratador o abusador. Yo tengo de pacientes también. A mí me gusta hablar de esto, pero contar todas mis experiencias por lo que yo he aprendido a ver más allá de un expediente clínico. Tres hermanas de unas edades entre 6 9 y 11 años la mayor. Las tres las evaluaba siempre con su chequeo odontológico, su sellante, su prevención, pero en cada consulta si venía el papá me pedía permiso de entrar. A mí no me gusta entrar a los papás a menos que sean de 3 años para abajo. Luego entran solos, 4 años y entran solos, y al final voy entrando al papá para explicar qué hice, para que se sienta integrado en el tratamiento, pero no lo tengo presente durante el tratamiento. Para los niños ya mayores. Entonces, para ellas no. Entonces, él me dijo que si yo no dejaba que él entrara o que su hermana entrara, o sea, la tía, él no iba a dejar que yo las atendiera y que se iba a ir. Entonces, como era poco, la verdad era prevención, selladores, dije, ay, no me voy a pelear con este señor, que pase adelante. Jalaba la silla, una silla extra, y hacía una caricia en las piernas de las niñas, pero no una caricia, mi hija, ¿está bien? Así poquito en la pantorrilla, no. De pantorrilla hasta casi abajo de la línea del digamos, de la ropa interior. Claro que por encima del pantalón, Mm. pero nos ponía tan nerviosas a mi asistente y a mí, porque no era una caricia de aquí estoy, hija mía, no te preocupes. De No, no, no. papá de aquí, ajá, agarrándole la... No, 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 ajá, aquí estoy, aquí estoy. Sí, aunque no me veas, aquí estoy. No, 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 no. Era una caricia muy molesta. Entonces yo le decía siempre, si quiere para allá, porque ahorita voy a usar agua. O sea, yo usaba el agua como que casi que le hacía con la jeringa triple, voy a usar agua. Retírese, ¿verdad? Y un poquito y aquí está usted cerca, y aquí está papa, no te preocupes, pero sí una situación muy incómoda. Y luego, entonces, en otras consultas llegaba la tía. La tía pura siempre, como no digo nombres, pues puede ser, es válido. La tía pura la directora de la escuela de Matilda, ¿se acuerdan? Mm, De sí, falda larga, pelo largo, parada, ni una palabra, seria. pero, y ella así alejada, pero viendo cada detalle de mi consulta, viendo cada reacción de las niñas, donde yo no podía preguntar, porque yo a la mamá nunca la conocí, pero siempre se supone existía,
nunca, entonces yo no, ¿y qué tal tu mamá? ¿Y por qué no viene? No, 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 ¿ya qué se dedica? Nada, yo no, eso no podía preguntar. Entonces, una situación súper, súper molesta y bien extraña. Entonces, no, aquí no habían golpes físicos, pero definitivamente, y las niñas totalmente calladas, muy poco expresivas. eh, Hay daños también desde otro punto de vista, ¿verdad? Y aquí, en estos casos, nuestra intervención es todavía más difícil, porque no hay nada físico, no hay un golpe, no hay un diente fracturado, sino Sí. es simplemente lo que observa. Entonces, pero igual, ¿verdad? Son datos que muy, muy importantes para poder en algún momento, porque nos ha tocado también mamás que nos llaman para preguntar y dar ayuda y dar un reporte, ¿verdad? Para qué es lo que se ha hecho a las niñas, si hemos visto algo extraño. O sea, también hemos podido colaborar desde ese punto de vista. Simplemente como observadores, pero un observador activo, no pasivo. Aquí es lo que hablábamos, ¿verdad? Lesiones provocadas y lesiones accidentales. Cuando vemos moretes o hematomas en región lateral de cara, borde y arco de mandíbula y pabellones auriculares y cuello, repetitivos. Cuando vemos en región facial y frontal y región maxilar, pero que sean consecuentes con una historia y no repetitivos. Quemaduras, hablábamos esto precisamente. Borde nítido, marca de cigarrillos, en la mucosa bucal, que puede ser hasta con alimentos calientes. Cicatrices antiguas, también podemos ver en zonas de oreja, boca, hombros y espalda, área que nosotros no tenemos por qué estar destapando, pero en algún momento cuando colocamos servilleta y si hay dolor o si nos dicen que no toquemos, pues podemos darnos cuenta. Accidentales en cuanto a quemaduras, bordes irregulares de un carácter único y totalmente asimétricas, ¿verdad? No hay un patrón. Fracturas dentales, que ahí es donde nos buscan, donde tenemos referencia de médicos y especialistas. Cuando hay una fractura dentro alveolar muy, muy cruenta, falta de piezas dentales antes de la exfoliación, o sea, niños pequeños que perdieron piezas primarias en una etapa que no tocaba, ¿verdad? Esto puede ser por golpe. Traumatismos múltiples en diferentes fases de evolución, lo que hablamos, o sea, un golpe de hoy, pero hay cicatrices y hay áreas que no es de ahorita, que probablemente sean 2 semanas, un mes antes. En zonas descubiertas, en mentón, una sola lesión, fracturas con historia de accidente y que sea consecuente con la historia que, que nos cuentan, ¿verdad? Iba en el patín, en la patineta, en la bicicleta, o sea, las fracturas dentro alveolares es eh, una de las citas de emergencia por las que nos buscan al odontopediatra. Entonces tiene que ser vía un niño donde hubo una fractura de su central, estaba comiendo aquellos bombones duros, tipo colombina, pero esa es marca colombiana, pero de esos grandes con chicle adentro, bombón. Y lo que contó es que estaba con este bombón durante el descanso y el recreo y lo pasaron empujando. Totalmente creí, ¿verdad? O sea, lo empujaron, el bombón, se fracturó la pieza 9. Entonces, el hermanito fue el que me empezó a contar, porque a él lo vi días después, al hermanito, como si yo tu hermano, etcétera. Me dijo, ay, sí, pero mis papás ya fueron a hablar al colegio. Entonces, ay, ¿qué pasó? No es que fíjate que es porque sí, porque lo empujaron y para que tengan cuidado. No, es que fíjate que quien lo empujó, él siempre le hace daño a mi hermano. Entonces, ahí es donde yo sí hice un comentario ese día, que por favor evaluaran y si tienen cámaras, cómo fue el empujón, porque llamaba la atención la forma, si lo empujaron va para adelante y el bombón lo que pudo haber hecho es hacerse para atrás y no como contaba que lo jaló y por eso la fractura fue hacia bucal. O sea, no coincidía, yo parezco CSI puro forense, ¿verdad? Sí. Pero es que toca. Entonces, Sí. si les dije, es que no me parece que sí,
se fue para adentro porque la pieza se fracturó hacia bucal y bueno, pues los papás le habían creído, ni modo, la mamá iba llorando, el niño ya estaba lastimado, todo, hasta en el nerviosismo a veces las historias pueden variar. Además, la mamá no estaba en el recreo, ella simplemente repitió lo que le dijeron. Ujú. Claro, el colegio también no les gusta tener estos casos y menos hacerse responsables por situaciones legales, lógico. Entonces al final el niño me contó, el pequeño, y fue cuando me dijo, pero mis papás ya fueron a hablar. Y ya cuando los otros días yo hablo con la mamá, en efecto, el niño era un niño grande, que esta no era la primera vez y no fue así, sino que le pasó queriendo robar el bombón. Ahí sí ya está consistente con el tipo de daño que había. El niño pasó, claro que lo empuja, pero intenta robarle o quitarle el bombo y entonces ya es consecuente el tipo de fractura con el tipo de historia de la lesión. O sea que a mí sí me van a contratar en CSI, ¿verdad? No, La pero próxima es temporada. que la próxima temporada. Entonces, así es. Por eso es que tiene que haber consistencia y congruencia dentro de la historia y la lesión. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como odontólogos? Pues interrogatorio hasta donde nos permiten, entrevista, padres y cuidadores. Todo esto se resume como al caso que acabamos de tener, ¿verdad? Documentación ideal, no solo la escrita, sino radiográfica. Y si tenemos en nuestro consultorio un tomógrafo, pues todavía mejor, ¿verdad? ¿Y Que fotos? haya, y Ujú. fotos. Ah, no, por supuesto, y fotos, Sí. por supuesto. Antecedentes médicos, una evaluación nutricional porque a veces también algunas de las cicatrizaciones también va muy de la mano con el tipo de nutrición. La historia familiar y la historia social, ¿verdad? ¿Cuál es su entorno? ¿Quién lo cuida? ¿Cuándo va? Todo esto es súper importante. El manejo ya como odontólogo, la responsabilidad con un paciente de víctima de violencia infantil, pero de la violencia desde la más sencilla, porque uno muchas veces dice violencia, abuso sexual, o sea, nos vamos hasta el título más grande y no es, empezamos desde lo más pequeño. Entonces, ¿a quién se refiere? Muchas veces al área médica y ahí estamos nosotros trabajo social para ver entorno, psicología, toda la implicación psicoemocional, educación, ¿verdad? ¿Cuál es su entorno educativo? Y por supuesto, ahí es donde nos toca hablar un poquito del área legal, donde nos toca a nosotros, pero hay casos donde sí hay que llegar hasta ese tema. Porque el odontólogo se abstiene muchas veces de denunciar. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué nos quedamos solo haciendo el comentario con nuestra auxiliar o con que se dio cuenta? A mí se me hace que tal y tal. Y ahí se quedó, Sí. ¿verdad? Como un chisme, como pobrecita la familia, pero ahí se queda, ¿verdad? Porque podemos confirmarla y identificar un abuso, pero irónicamente nosotros dudamos al denunciarlo primero a las autoridades. ¿Por qué? Por miedo. Nosotros no sabemos, aquí en la historia de Guatemala hubo un papá que esperó al médico y le disparó. Sí. Porque, ¿cómo no? ¿Por qué me voy a meter vivo tan en paz? ¿Por qué me voy a meter? Porque no tenemos toda esa red legal, social y jurídica que nos dé la certeza que lo que yo voy a denunciar va a tener la línea de tiempo que debe de, pero como no tenemos esa certeza, entonces mejor nos da miedo y entramos en apatía. Y la Todo red, lo dejamos como a dicen. lo la red que es total, ¿verdad? Además, eso no da plata, al contrario, ¿verdad? Solo nos da riesgo y solo nos da eh, exponernos de una manera que no queremos, entonces entramos en apatía, ¿verdad? Y muchas veces porque no tenemos ni la educación ni la formación. Lo que hablábamos, ¿verdad? Porque un ojo ve más allá que otro. Alguien de veras, sea en la universidad, muchas veces con nuestros estudiantes es, sí, doctora, no me había dado cuenta de esto, es porque todavía nos falta educación y formación, pero sí, esto es como todo en nuestra profesión. El ojo clínico se va adquiriendo. Entonces, igual, ¿verdad? O sea, también tenemos que formarnos y educar. Y aparte En siento que va a ser el único, a lo mejor único contacto, los únicos que nos vamos a dar cuenta. total, total. Muchas No veces va a sabemos ser nada. y no Sí. vamos a hacer nada. Y qué triste solo haber volteado nuestra cara y decir, pudimos haber
hecho algo. Ahí entonces dormimos más tranquilos porque hicimos algo. ¿Hasta dónde? Hasta dónde prospere, también muchas veces no va, está en nuestras manos, pero hicimos algo. Así como hablar un hogar dental para educar a nuestros niños, para que haya prevención, para que haya mejores hábitos, y hacemos un cambio de paradigmas familiares para que esa prevención y esa historia de caries, me meto a esto un poquito, es que en mi familia todos hemos tenido dientes, malos dientes, mi abuelita usó placas, mis abuelitos también, mis tías, mi mamá. Entonces a mí me toca, y al niño también. No, podemos hacer un alto en eso. Entonces, si podemos hacer un alto aquí, y hacer otros hábitos de otros paradigmas, también podemos hacerlo en esto. Más difícil, área más espinosa, por supuesto, pero también podemos, ¿verdad? Entonces la violencia va a tener, por lo mismo, ¿verdad? Va a tener implicaciones físicas, psicológicas y sociales y emocionales. Entonces aquí tenemos que estar conscientes, nuestro granito de arena. Qué bonito es en un futuro que digan, la doctora Toledo dijo algo en mi familia y gracias a eso hubo esta solución. Entonces yo creo que si podemos, eh, ¿por qué no? ¿Verdad? Aquí en México se puede denunciar en DIF, que es la institución que protege Exactamente, a los niños, así es. y creo Ujú. que ahí podríamos hacer algo. Sí, Y ya totalmente. con adultos, pues ya sí sería otra cosa Ah, judicial. no, no, no. No, ya, no nos vamos a meter también al área de adultos porque lo hablamos también fuera de cámara, la negligencia y la violencia también hay en el adulto mayor, ¿verdad? También en clínica, mi hermana que se dedica a esto, Sí. la negligencia también se ve en el adulto mayor y muchas veces en sus cuidadores y muchas veces las enfermeras pagadas y no baratas, este, eh, hay violencia ahí. No No, todas, por y pues, supuesto. y mujeres, bueno, una vez me tocó una chava que yo siento que le pegó su pareja, que sí traía como fracturas dentales y eso, y me dijo, no, es que me caí. Y yo, ¿segura? ¿Estás bien? Yo la veía como muy asustada, y pues no Claro, quieren hablar, no quieren denunciar, no quieren ir ellos tampoco a denunciar como adultos, que ellos claro, pueden ir a denunciar, no es como un niño, claro. ya tienen, No, que un niño son los sin voz. O sea, por eso yo así lo menciono, porque el niño puede decir y muchas veces no se le cree o no se le pone atención. Nosotros podemos, o sea, nosotros podemos ir a estas, o sea, como adulto, como dices tú, el adulto o la adulto puede ir y denunciar. El adulto mayor que ya necesita quien lo lleve y lo trae, no, el paciente especial con capacidades especiales tampoco y el niño tampoco. Son tres rubros de vulnerables. edades y de condiciones muy vulnerables. Exactamente. Que siento que es mucho en Latinoamérica, ¿no? Porque en Estados Unidos un Ah, niño sí, sí, puede hablar sí. al No, 911 no, y decir, total. mi papá me está Sí, pegando y así es. Es más, en este curso que hicimos en esta mini residencia en Miami con el doctor Lambert en la universidad, y ahorita vamos a ver unas fotos al final de Miami, el programa, pues yo quiero irlo, ya hacerlo completo, ahorita solo fue el primer contacto. Eh, Cualquier golpe de niño, los primeros que llegan son los paramédicos, pero siempre va a un área legal donde primero, antes de tocar al niño y antes de oír a la mamá llorando y histérica, primero se habla y se dirige al niño para que el niño dé la versión de cómo fue, qué fue, cómo pasó. Cuando ya descartan, porque si no de una vez inmediatamente lo retiran de la custodia del presunto, ¿verdad? Porque eso es todavía solo presumiendo que hay algo ahí, hay un adulto involucrado. Ah, no, ahí la red es totalmente otra cosa. Y muchas veces nos lo decía el doctor Lambert, a veces también se ha abusado de eso. O sea, también a veces se ha ido al otro extremo, ¿verdad? Entonces, y todo se tiene que ver y parte del trabajo de él claro. es hacer al revés, ¿verdad? No ir hacia donde está, sino realmente ver perdón, que lo que se está denunciando es real. Sí, Aquí regularlo hablamos, también, sí, regularlo, porque también muchos, ay, si no me compran tanto, voy a hablar a la policía. claro, por supuesto, o sea, hay también ese tipo de abuso por este Chantaje, tipo de legalización. sí. Estamos hablando que casi la mitad de los padres en Latinoamérica, regresando a Latinoamérica,
usa la violencia física para educar. O sea, se ve muy normal, ¿verdad? Y se desnaturalizan los golpes. O sea, el golpe es normal, ¿verdad? O sea, mi papá me pega, no me pega. Hace poco oía a una docente que le preguntaba a un alumno, pero de la forma más normal, y todavía tu papá te pega. O sea, como quien dice, pues sí te pega, ¿verdad? O sea, lo normal es que todavía hombres de 22 años. Y el joven se volteó, el estudiante, ¿no? Pero se lo preguntaba muy obvio que si pues, no haces algo bien, pues que te, que te castigue físicamente. No, porque todo esto ha sido tan eh, tomado tan común, pero Sí, no, pues o sea, esto no puede ser mantenido ya como algo aceptado en forma general y en cualquier ambiente, no solo porque muchas veces uno piensa en, en áreas donde no hay educación, donde hay falta de recursos, no, 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 en todas las áreas definitivamente. Esto no es muy tiene socialmente aceptado también. socialmente, Que mis así es, amigas me decían, es que a mi papá me pega con el cinto, y yo, ¿con el cinto? Sí, lo pone a remojar o cosas así, y yo decía, qué feo, o sea, sí hay como que sí es muy normalizado y, ay, ¿por qué ese niño no le pegas? Mira qué mal se está portando, hasta como sí, claro, hablamos, estamos claro, imponiendo la sí, violencia. sí. Y que actualmente también está el otro extremo, ¿verdad? O sea, el cero, eh, ningún tipo de educación disciplinaria, porque entonces podemos causar daño psicológico y emocional al niño. Entonces se hace el otro extremo, donde ustedes van a ver en algunos consultorios donde el niño es quien le pega a la mamá, quien le pega a la abuelita y también se ve normal. Cuando yo Ajá, una vez el le dije niño a la manda, abuelita, el niño manda, cuando yo le dije a la abuelita, no, es que no se deje, y por eso es, y llevaba la boca llena de caries, porque ella decía que ya no se dejaba cepillar y no quería cepillarse y punto. Y me contesta la abuelita, médico. En la casa se hace lo que ella dice, doctor. Como quien dice, no nos vaya a intentar cambiar normas, porque ese fue el mensaje, ¿verdad? O claro, sea, no nos vaya a intentar cambiar, porque en la casa se hace lo que ella dice. Entonces, también aquí venía violencia por sí. parte de el niño hacia el adulto cuidador, que era la abuelita, ¿no? O sea, también. Entonces, lo que tenemos que sacar de esto es también a los educadores y nosotros que tenemos el área de educación en salud, por eso es que esto es tan importante, es educar sin violencia, porque nos va a dar en los niños, y aquí empezamos a oír, alteraciones del aprendizaje, cuando no es que le está yendo re mal y que otra vez repite y que ya me volvieron a llamar, entonces hay que ver qué está pasando. Nosotros no somos los psicólogos, no somos el psicólogo educativo, no, pero sí podemos, acuérdense que el sillón dental se vuelve sillón psicológico, entonces sí podemos tener ahí un poquito de luces cuando nos empiezan a contar, es que otra vez, fíjese doctora, o va a repetir año y fíjese que esto y esto y esto, pero hay que ver cuál es el entorno y dónde podemos ayudar, o sea, podemos ser el agente de cambio en una vida. Y también También podemos la violencia. tratarlos, ¿no? Con el psicólogo. Claro, por supuesto, ahí podemos, mire, si usted necesita ayuda, hablar con los papás. Ahí está nuestro papel como profesional de la salud, multidisciplinario, pero principalmente interdisciplinario. Tener la humildad de decir, aquí no, ya no es mi campo, pero le sugiero esto y esto, ¿verdad? Definitivamente. Ataques de ira en niños, pero exagerado, tenemos que evaluar si no está sufriendo un tipo de violencia, alteraciones del sueño o que niño triste, ¿verdad? Niño triste y deprimido. Dentro de las áreas físicas, que el niño que pide que me respeten mi cuerpo, que no me golpeen y no me hieran, no me obliguen a hacer trabajos de adultos en el trabajo emocional, que piden o que se puede observar, que le nieguen afecto, que destruyan su autoestima, sos un inútil, tú no podés, otra vez, otra vez, otra vez el niño que recibe, lógico, o sea, era de esperarse, es un niño que va a tener su autoestima muy, muy baja, que los manipulen, que los ignoren, ridiculicen. Yo tenía una pacientita que era
llenita, un poquito pasada de peso. Siempre fue así desde niña. Y la mamá, toda la vida de 2, 3 horas en el gimnasio. Entonces, un día que llegó, hice la broma, a veces hago la broma cuando quito placa bacteriana. Bueno, mi amor, le quité tanto que hoy te vas a ir 5 libras menos. Y me dice la mamá, y se lo dijo a ella, y estaba la hermana grande. Baje, por fin, de alguna manera que pierda peso. O sea, me sentí tan mal porque fue mi comentario el que lo utilizó la mamá para destruir la autoestima de la niña. Y la hermana grande se le volteó y le dijo, mamá, ¿qué te pasa? Como quien dice, porque la niña sentada se me quedó viendo, yo no le hice ningún favor. Odió que le quitara placa bacteriana porque en lugar de ser positivo, todo el entorno lo usó en negativo. Ujú. No, 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 o sea, fue algo bien, bien duro. Por supuesto que los ignoren, que los ridiculicen, como este caso, que los molesten y que los insulten. Por negligencia, y aquí de nuevo estamos nosotros, que los mantengan sucios, que desatiendan su salud, que desatiendan sus necesidades educativas, por supuesto, que los dejen solo y sin supervisión, y dentro de ellos van los hábitos de salud y lo sexual, que ya es llegar a extremos, que es donde todo el mundo cree que violencia y maltrato va solo a lo sexual, que le muestren textos o imágenes pornográficas. Muchas veces el abuso sexual no es solo tocando, sino enseñando o hacer que enseñen, ¿verdad? Y por supuesto que obliguen a tocar. Entonces, hablando ya en nuestra área específica, la negligencia, esto es abuso infantil, esto es maltrato infantil, esto no es ICDAS 6. Yo cuando veo así le digo, miren, esto es ICDAS 48, o sea, ahí ya no hay ICDAS, ¿verdad? Definitivamente. Eh, Esto es abuso, esto es maltrato, porque cuando yo recibo un niño así, con papás, cuando uno va al centro de salud o a poblaciones muy, 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 con muy bajos recursos, pues a veces me ha tocado, nosotros tenemos una organización donde vamos, donde es un cepillo dental por familia, donde el estar vivos y comer por lo menos 2 veces al día son sus prioridades de vida, pues cepillarse los dientes, o sea, no es prioridad si solo es un cepillo por familia. No saben si van a comer mañana, ¿cómo vamos a saber qué tan importante es cepillarse los dientes, verdad? Actividades Pero, donde no hay agua también. Pasa mucho eh, en México. exactamente. Pero si me lo llevan a mis consultorios, y que sí los llevan a consultorios privados, así, o un poco menos, pero así como el de la foto de abajo, Mm. yo le digo a veces a la mamá, quiero que se mire el espejo. Si sus dientes se vieran así, ¿usted hubiera esperado 2 años? Eh, O si sus muelitas estuvieran así, ¿usted hubiera esperado con una muela? Usted vino hoy, les digo muchas veces cuando es una muelita molar primaria con absceso, porque anoche no los dejó yo dormir. Pero esto viene de meses. Entonces, y muchas veces no es razón económica, porque a veces sí es que el presupuesto, que es muy caro, claro, mientras más hay que reparar, es más caro. Mientras se previene, la prevención es barata, es muy barata, pero muy productiva. O sea, para el odontólogo que cree que de prevención no se puede vivir, de prevención se puede vivir y con menos estrés. La odontología de mínima invasión actualmente, mi mejor amiga de hace más de 10 años, mis consultorios, yo manejo la filosofía de odontología y mínima invasión y la verdad tengo mucho más satisfacción y papás más agradecidos que nunca, ¿verdad? Pero también sigo haciendo la odontología tradicional, Y niños más pero es felices también. claro, o sea, solo con el hecho que tú le digas, no voy a ponerle anestesia, no Sí. voy a usar barreno, vamos a parar y hacer que la carie se detenga y poquito a poco. O sea, es que ¿qué papá se puede negar a eso? Todavía hay colegas que no creen en la odontología en invasión ni en los cariostáticos, pero pues eso todo va a la preparación, a la educación y a la actualización que hablábamos desde el inicio. Entonces, regresando, esto es negligencia y esto sí va directo en nuestro campo, ¿verdad? O sea, si todo lo demás lo queremos, si el colega nos dice, pues en realidad, Magalí, en realidad, Paulina, yo no me quiero meter en eso, no quiero, no me gusta todo este tema, me voy. Pero este tema
si se sienten nuestros sillones y este tema si es violencia, este tema si es negligencia. Entonces, aquí sí podemos hacer un cambio, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a trabajar en el hogar dental y no solo como pacientes para restauración. Entonces, regresando a la parte odontológica, puede ser el cepillado dental y ahí podemos hacer una muy fuerte eh, impacto. Es una forma de amor. Cepillarse juntos, cantar canciones, carreras o juegos, uso del espejo, un reloj de arena o de gel. Y ahora, en la época digital, tenemos tantas aplicaciones. Yo aquí les puse como 5, pero hay mucho más que el niño ahora, cuando lo estamos atendiendo, tu teléfono, mamá, tu teléfono, y lo que quiere es ver Peppa Pig, lo que quiere ver es los animes. eh, entonces, si también los motivamos con todas estas aplicaciones digitales que tenemos en la mano, pues también es otra forma de motivar a los padres para que esa cólera, ¿se acuerdan que vimos? Esos estallidos de cólera los vayan manejando y los vayan transformando donde el cepillado, como yo les digo, que no sea un momento de tortura, sino al contrario. Porque si no, ¿qué pasa? Si no te cepillas, le voy a decir a la doctora. O sea, se vuelve una cadenita de que somos los monstruos y entonces hay violencia física, violencia verbal y encima de todo amenazando con la doctora, que no es de buena gente la doctora. Entonces Sí, hay que tratar y puede de ser el cepillado divertido. Sí. tapiedo divertido, por supuesto. Como conclusión, entonces, en la práctica odontológica es necesario que tengamos conocimientos en la detección de nuestros pacientes maltratados, ya que tenemos contactos en una de las zonas donde el abuso es más evidente, desde el cepillado hasta un golpe, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Nuestras manos y las manos de los padres son para acariciar y no para pegar. Las manos son para dar amor y no para causar dolor. Este es parte de la visita y trabajo que se hizo con el doctor Lambert, quien está ahí, que es el de barba. El doctor Walter Lambert tiene años de estar trabajando en este proyecto, está en Miami. Eh, ahí estamos con el parte del team de la protección infantil, donde se trabaja la parte odontológica y orofacial. Presente también está ahí el doctor Gustavo López, pediatra, que es quien trabaja también con nuestro equipo. Algunas de las referencias, y hay muchas, si ustedes quieren, yo se las puedo compartir. Y aquí estamos a las órdenes, tanto en las redes sociales como pues mi persona para poder cualquier duda y cualquier extra de este tema, pues ustedes saben, con Magali López, ahí estamos a las órdenes. Sí, pues muchas gracias, doctora, por venir. Este Muchas tema es gracias. súper interesante y no había visto una plática, porque sí busqué, había muchos artículos y documentación, Claro, pero no había alguien que platicara de este tema y se me hizo súper interesante. Cuando me dijo los dos otros temas son más comunes y dije, no, tenemos claro, de violencia, tenemos que hablarlo, tenemos que la hay que gente, hablar. hay que hablarlo, hay que los odontólogos lo escuchen, los estudiantes se vayan preparando Así es, en identificar este tipo de lesiones y pues cuidar a nuestros niños, ¿no? Creo que los claro, niños es una etapa que lo bueno y lo malo que vivimos en la infancia lo cargamos de adultos. exacto. Y Paulina, tal vez así plantearlo de esa manera, donde no es un tema, uy, totalmente inalcanzable o muy, muy oscuro, sino es un tema que desde el cepillado, desde la alimentación, lo podemos ir trabajando como profesionales de la odontología. Entonces, no tenemos que irnos al niño que le fracturaron los 4 brazos. No, 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 pero puede presentarse. Pero cuando empezamos desde lo más pequeño, podemos ser ese ente de cambio. Y ese es el objetivo y la conclusión de este tema para odontólogos y para estudiantes de odontología, Sí, estar alerta a esas pequeñas para señales leer. empiezan, como Exactamente, dice doctora Magali, en pequeñas cositas y que después van a crecer en golpes más grandes, pero identificarlos, tratarlos, canalizarlos, hacer algo desde nuestro consultorio dental. totalmente. Sí, Así es. Pues muchas podemos gracias.
Gracias por venir. Es el haber bienvenida poder. cuando quiera. Gracias, siempre estamos pendientes de los temas que siempre son tan interesantes y regresando, cuando uno comparte, aprende más, Sí, definitivamente. y engrandece, compartir, compartir, dejar fluir Así es, la información y el conocimiento. Y personas como usted que saben muchísimo, se preparan, son personas tan preparadas y la experiencia que cargan para nosotros que llevamos poco en esta carrera, son unas lumbreras y a mí me encanta traer gente especialista e increíble como ustedes, como usted, como todos los que vienen a compartir de sus especialidades porque nos nutren. Entre todos hacemos una comunidad y nos nutrimos. así es. Y la odontología así tiene que ser, no una profesión egoísta, sino una profesión donde juntos crecemos más y para beneficio de nuestros pacientes, de nuestra profesión y por supuesto de nuestros pacientes. Pues Sí. muchas gracias, Paulina. Gracias, doctora. Le mando un abrazo hasta Guatemala. ¿En qué Muchas parte de gracias. Guatemala me dijo que están sus clínicas? En zona 10 todos en la capital. Ah, en la capital. Zona, todas en la capital. Zona 10 11 y 12. Ahí Ok. tenemos las clínicas aquí en Guatemala, a las órdenes. Por si se quieren atender, están en esa zona o quieren derivar pacientitos con la doctora o con su hermana que es odontogeriatra, pues ahí están esas clínicas, ahí en para las personas que están en Guatemala. Y síganla en sus redes sociales. Gracias, gracias por todo lo que nos trajiste hoy, todo el conocimiento estuvo muy bonita y muy, es un tema que yo cuando lo leía así estaba que se me rompía el corazón, pero es un Así es. tema, como dice como dices, doctora, que se tiene que hablar, que hay que sacarlo del tabú y hay que capacitarnos. Así es, así es. Y gracias por dar esta ventana para poder compartir. Muchas gracias, doctora. Síganla en sus redes sociales, en su Instagram, aquí lo vamos a poner abajo, en su Facebook, también en su WhatsApp de contacto. Pues Así es, gracias, sí, doctora. Y a nos vemos. las órdenes. Gracias por tu tiempo y denle like a este video. Si quieren dejar alguna duda, lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios del video y aquí las vamos a tratar de estarlas contestando. Y un abrazo, doctora, hasta Guatemala. Mil gracias. Muchas gracias igualmente. Un abrazo a todos también. Cuídense. Estés muy bien y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Suscríbanse, denle like, dejen sus dudas. Aquí vamos a estar al pendiente. Nos vemos en un próximo video. Gracias, doctora.